y acerca de los riesgos para la salud y microclimas de los documentos contaminados. ¿Sí? Acá mi presentación formal, mi formación académica. Soy egresada de la Universidad Central de Venezuela, licenciada en Archivología, de la Escuela de Bibliotecología y Archivología en el 2007. Actualmente soy técnico en salud animal de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, y auxiliar de enfermería, y soy maestrante de museología en la Universidad Francisco de Miranda, y también maestrante de gerencia pública en mención de recursos humanos. He tenido amplia experiencia laboral en lo que serían las unidades de información, no solo en unidades de información de lo que serían bibliotecas, también archivos. De hecho, estuve en momentos en el Museo Carlos Cruz Diez. O sea, he estado en las tres ramas de lo que sería la ciencia de información, en la reorganización de archivos, creación de los mismos, inventarios, cuantificación de documentos, selección, valoración y resguardo. ¿Sí? Disculpen. Okay. Antes debemos considerar lo que sería la ciencia de la información. Ciertamente no es muy conocida y muchas personas no tienen interés y tampoco tienen el conocimiento de lo que es la ciencia de la información, ¿sí? Las tres ramas más conocidas y que se apoyan en lo que sería la ciencia de la información son las carreras de bibliotecología, archivología y museología, ¿sí? Estas carreras las dan principalmente en la Universidad de la Luz y en la UCB. La museología también es muy amplia, muy hermosa. Realmente son carreras que tienen mucho que ver con el acervo histórico, el análisis de los documentos y en lo que sería la conservación de piezas únicas de colección. No solamente incluimos acá lo que sería documentos, también incluimos libros, también incluimos obras de arte. O sea, lo que es un profesional en la ciencia de la información puede trabajar en cualquier área de este tema. Puede trabajar en una biblioteca, en un archivo, en un museo, y siempre va a mantener ese perfil profesional de resguardar y conservar lo que serían las colecciones que están en esa unidad de información, ¿sí? Cuando hablamos de análisis, entramos en lo que sería la valoración documental, ¿sí? Más que todo, me enfoco en lo que sería documentos porque es el tema que enraiza lo que estamos hablando acá. Su conservación y restauración. También resguardamos esa información, ¿sí? Para hablar del documento tenemos que iniciarlos en lo que sería el ciclo documental, ¿sí? Cuando llega un documento de la unidad productora, iniciamos con su identificación. ¿De qué manera? Hablamos de identificación cuando la unidad de información o la unidad reproductora que nos envía el documento se clasifica, ¿sí? Podemos tener documentos administrativos, documentos legales, documentos personales y documentos de acervo histórico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es identificarlos, ¿sí? Valoramos el documento de qué manera. Por orden cronológico del tiempo en el que se estableció esos documentos. Por lo menos en el Archivo General de la Nación tenemos documentos desde los inicios de la historia. Pues tenemos documentos de Andrés Bello, tenemos documentos de Simón Bolívar, cartas, y nosotros nos ocupamos de valorar esto. Cuando hablamos de clasificación, volvemos a su identificación. Clasificamos según la unidad que los genere, ¿sí? Entonces podemos clasificarlos de manera personal, administrativo, legal e histórico.
Para esto, el profesional de la ciencia de la información usa una tabla de temporalidad, ¿sí? Ahí él valora, volvemos a lo que es la valoración documental, a través de la cronología, valora el documento y de cierta manera lo clasifica si debe estar en uno de los archivos activos, intermedios o los archivos que les clasifican como archivo muerto, pero no es realmente lo que se debería decir o la nomenclatura que se debe dar, porque sería inactivo. Esos tres archivos, disculpen, estoy un poco afónica. Esos tres archivos tienen distinción. ¿Por qué? Porque el archivo activo siempre va a estar conectado lo que sería a consultas, ¿sí? Si está activo y por lo menos si es archivo de personal, el personal activo de la institución, ¿sí? Tenemos también el archivo semiactivo, que sería solo para consultas. Y en su totalidad, el archivo histórico o muerto, como les llaman, que ya no tiene cierto movimiento, sino para consultas de alguna manera. Aquí describimos lo que sería el archivo y la clasificación de los archivos, ¿sí? Okay. Por otra parte, tenemos la identificación, valoración, clasificación, descripción de los archivos. Como ya les comenté anteriormente, tenemos ciertos instrumentos que usamos para cada ciclo, ¿sí? Cuando hablamos de la identificación, usamos en algunos archivos el cuadro de organización de fondos. Cuando hablamos de fondos, estamos identificando lo que sería de qué se trata el archivo, ¿sí? Esto cuando hablamos de archivos. Cuando hablamos de bibliotecas, es de catálogos. Entonces, de alguna manera, procedemos a identificar los mismos. Si bien, ¿me escuchan? Ok. Igualmente para la valoración. Cuando estamos en la valoración de documentos de archivo, tomamos en cuenta los formularios de valoración, las tablas documentales, que es la que les estoy comentando, que son las que tienen la temporalidad o el tiempo de duración que debe tener cada documento en el área, y también agregamos ahí lo que serían formularios de transferencia. Cuando hablamos de transferencia, queremos indicar o indicamos que el documento va a pasar de un lado a otro. Si estamos hablando de una unidad de archivo, de un archivo a otro. Por ejemplo, cuando hacen mudanzas. Igualmente las bibliotecas, cuando hacen lo que serían donaciones, tenemos que hacer un registro de transferencia porque se va a mover la colección o el archivo y el libro para otro lugar, ¿sí? Cuando clasificamos, utilizamos el cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación. Este es usado mayormente para identificar el documento y describimos de manera nomenclática, lo que sería a través de guías, inventarios y catálogos. Esto para saber qué cantidad de documentos, obras o colecciones tenemos acá. Y en sí, la descripción del archivo sería el repositorio. Cuando hablamos de repositorio, consideramos en dónde se guarda o se resguarda el documento, ¿sí? Análisis, selección y valoración documental. Esto más que todo se usa en lo que serían los procesos archivísticos, ¿sí? En ciertas instituciones realizan lo que serían manuales de procedimientos. Y en esos manuales de procedimiento debería hacerse estos procesos, ¿sí? Tomando en cuenta la normativa que se quiere emplear desde el punto normativa interna y normativa externa.
Cuando hablo de normativa interna, sería las normas que se deben, por las que se debe regir los funcionarios o los usuarios para consultar ese documento, ¿sí? Ok. Cuando hablamos de conservación, preservación y resguardo, hay ciertas diferencias. Cuando hablamos de conservación, que es el tema principal de este webinar, hablamos de lo que es prolongación de la vida del material. ¿Cómo debemos prolongar la vida del material? De alguna manera, es visible que no en todas las instituciones se lleva a cabo este método o esta práctica, ¿sí? He tenido la oportunidad de reorganizar archivos o unidades de información en las que no se ve ninguno de estos tres procedimientos, ¿sí? Porque primero la conservación y la preservación tienen dos diferencias. ¿Por qué? En la conservación entra lo que sería el equipo de trabajo o el profesional de la información a partir de lo que sería la ética profesional, lo que debería hacer el profesional con su perfil bien destacado. Pero cuando hablamos de preservación incluye a las autoridades de la unidad de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque preservación incluye lo que sería planes de acción, incluyendo y asoma lo que sería actividades económicas, ¿sí? Entonces, la conservación es más hacia el perfil del profesional y la preservación viene hacia la mano de las autoridades, porque incluye planes y actividades económicas. En las dos está involucrado el personal. Está involucrado el personal, pero esa es la gran diferencia. Y en cuanto al resguardo, conseguimos lo que sería la seguridad documental. La seguridad documental, ¿sí? Para esto también en los tres conseguimos lo que sería contratación de personal. Algo que en ciertos diagnósticos he visto que es como quien dice, la debilidad que tienen todas las unidades de información. Porque al comenzar un plan de trabajo, se hace un diagnóstico documental y se incluye el FODA, con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener la unidad de información. Y siempre esa es una de las debilidades y amenazas que tienen las unidades de información, que por consiguiente o por una mala contratación solo colocan personal que no está capacitado y no tiene el conocimiento para mantener el acervo histórico, ¿sí? Por otra parte, ya entrando en lo que sería la cuarentena documental y considerando las causas y efectos que se van a incluir o que afectan al documento como tal, tenemos ampliamente lo que serían las condiciones ambientales. ¿Cuál es exactamente la humedad, la polución, moho y reproducción de bacterias, ácaros y hongos? ¿De qué manera? Cuando no se tiene exactamente lo que sería el microclima exacto, esto aumenta, ¿sí? Lo que serían los efectos y condiciones ambientales serían los principales efectos para que una unidad de información no esté acorde, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando establecemos los diagnósticos, incluimos el local. El local tiene que tener no solo una estructura adecuada, también tiene que tener ciertos parámetros de un microclima, ¿sí? Cuando hablo del microclima, cuando estamos en la fase del microclima, incluimos lo que sería el local, la humedad, la temperatura
la iluminación y todo lo que incluye la estructura que debe tener esa unidad de información, ¿sí? Todo va de la mano, tanto las condiciones ambientales, físicas, como las biológicas, ¿sí? Cuando hablamos de condiciones, causas y efectos físico-materiales, estamos hablando del deterioro documental en cuanto a lo material. Esto sería oxidación de las carpetas, de las carpetas que contienen los expedientes, rupturas de los documentos por manipulación, manchas. Muchas veces el equipo o el personal manipula el expediente con las manos y comiendo, y causa lo que sería el deterioro material físico, porque destruyen el documento con desperdicios que les quedan en las manos. Los físico-ambientales tienen que ver mayormente con las causas ambientales, que si la lluvia, sin esperar hubo una inundación y la unidad de información se inundó, y eso ocasionó el deterioro del material. Los químicos ambientales son más que todo el dióxido de carbono, que siempre está ahí. De hecho, va de nuevo a lo que sería el microclima. Si el microclima no tiene una buena ventilación, o sea, la estructura de esta unidad de información no tiene una buena ventilación, se difuminan lo que serían las esporas, la polución, y en tal caso, muchas veces el personal se ve afectado, ¿sí? De manera tan fuerte que muchas veces hemos tenido, bueno, yo he tenido colegas que han muerto debido a las malas condiciones en las que están algunas unidades de información, ¿sí? Cuando hablamos de causas extraordinarias, serían incendios. Esta sería una causa extraordinaria, o el mismo personal sin querer dejó enchufado un equipo y hubo un cortocircuito, se quemó la unidad de información. Cuando incluimos las causas biológicas, ahí entraría lo que serían los microorganismos, ¿sí? Entre los microorganismos más frecuentes que se pueden encontrar en las unidades de información y que afectan de manera directa la salud del personal, tenemos bacterias y hongos. Tomé los 6 más destacados, o los que se ven con mayor frecuencia, ¿sí? Porque tienen la capacidad de reproducirse más ampliamente, ¿sí? Entonces, entre las bacterias conseguimos la Citopaga y la Cervitidium. ¿De qué manera actúan las dos? Deterioran el documento. De hecho, la Citopaga produce, no es ni siquiera su etapa adulta, no es ni siquiera en su etapa adulta la que deteriora el documento, sino en la etapa de la larva, ¿sí? En su etapa adulta ella simplemente se reproduce, pero la larva es la que se consume el documento. De hecho, este tipo de microorganismos está involucrado en lo que sería la infección de los documentos, los pone amarillos, ¿sí? De hecho, los coloca, porque son las sustancias tóxicas que ellos segregan, y van consumiéndose el documento, y no solo el documento, si es un expediente, también se comen lo que sería el cartón, el cuero y la madera, igual que el Cervitidium. Estas, a pesar de que son bacterias, no afectan de manera directa al usuario que manipula el documento. De hecho, son menos
invasivas que los hongos, porque estas solamente tendrían como sintomatología alergias. Si la persona es asmática, le aumenta un poco lo que sería la alergia. También les causa muchas veces problemas en la piel y no son tan agresivas como los hongos. Entre los hongos más agresivos tenemos la alternaria, ¿sí? La alternaria es un hongo ascomicético, ¿sí? Tiene más de 44 especies conocidas y se reproduce más que todo en la época de verano y primavera. Este forma parte, como quien dice, de la generación espontánea, ya que se reproduce por agentes activos de descomposición y va descomponiendo también lo que serían los documentos. Este incluye lo que sería la parte del microclima en la humedad. Ellos se reproducen por el moho. De hecho, se pueden confundir con levaduras, pero no, son hongos. Son hongos. Afectan principalmente lo que serían las vías altas respiratorias, como la laringe, la faringe, las amígdalas, y en algunos casos la boca, porque tienden a producir lo que le llaman herpes, ¿sí? Lesiones en la boca. Por otro lado tenemos los aspergilliums. Los aspergilliums son uno de los hongos más fuertes. De hecho, tiene varias etapas y su ciclo vital si no se trata a tiempo, puede llegar hasta la muerte, ¿sí? Una de las principales causas o de las causas de la reproducción de aspergillium también es la humedad. Puede atacar o simplemente el usuario más vulnerable, bueno, en casi todas las bacterias los más vulnerables son las personas con el sistema inmunodeprimido, ¿sí? Personas asmáticas, personas con cáncer, personas que sufren de alergias, de rinitis y sinusitis. Cuando iniciamos lo que sería, o cuando se inicia su etapa del ciclo vital, comienza muy poco. La invasión es muy lenta, ¿sí? Y comienza con onicomicosis, otimicosis y sinusitis alérgica. O sea, es muy indefensa, visto de una manera, causando hongos en las uñas, cuando no se trata el documento con las medidas de bioseguridad que se deben, que es con guantes, tapabocas e inclusive gorros, ¿sí? Para evitar la contaminación por bacterias. La otimicosis, esa es otra de las sintomatologías que afecta al personal de las unidades de información. Muchas veces se tiene enfermedades en el oído externo, ¿sí? Ok. Más peligrosa es la pulmonar invasiva, ya que se extiende no solamente a los vasos sanguíneos, va más allá, se extiende al cerebro, ¿sí? Y puede parecer una pequeña influenza, porque causa fiebre, tos y malestar. A medida que va avanzando, la tos genera hemotisis, que lo que sería tos con sangre. Se va evolucionando y los sonidos de los pulmones son sibilantes, causa fatiga y pérdida de peso. De hecho, también hay lesiones en la piel y dolor en la parte pectoral. Cabe destacar, y ya para finalizar, la aspergillium, si no se trata a tiempo, puede ser mortal, ¿sí? Entonces, hay que tomar
las medidas preventivas, no solamente para el resguardo de los documentos, sino también para el resguardo de la salud de el personal activo de la unidad de información, ¿sí? Del personal de información. Otra bacteria realmente impactante es la Fusarium, ¿sí? También, otro hongo es el Fusarium. Este se transmite a través del aire. De hecho, al no tener un buen sistema de ventilación, volvemos a lo que sería el microclima, al no tener un buen sistema de ventilación y contar con personal que tiene el sistema inmunodeprimido, son los principales causantes de afecciones, ¿sí? Entonces, también, aparte de las personas inmunodeprimidas, se pueden infectar o puede tener una puerta abierta para la infección las heridas. Si el personal tiene heridas abiertas, es diabético o inhala el hongo, ¿sí? Esto va a afectar de manera funcional lo que serían los órganos principales como el corazón, el vaso, el pulmón. Causa queratitis, ¿sí? También esto de manera avanzada puede provocar nódulos en la piel y como muy parecida al Aspergillus, causa dolor en la parte pectoral y a su vez tos con sangre, ¿sí? Pasamos a la parte, al hongo Penicillium, ¿sí? Este más que todo se transmite por el moho. Puede causar o puede ser parte de lo que sería la humedad. Volvemos al microclima. Se produce por el hongo y también ataca principalmente a los usuarios o al personal deprimido, perdón. También es alto, muy peligroso, tiene de alto riesgo en las personas con cáncer o que hayan sido tratadas anteriormente con antibióticos galactámicos, ¿sí? Las infecciones respiratorias son muy fuertes. De hecho, se puede destacar como neumonías, larinfaringitis agudas, rinitis alérgicas, bronconeumonías y afección en las mucosas. Ataca de esta manera. Es otro hongo que también puede ser mortal de no tener las precauciones debidas, ¿sí? El microclima, ¿sí? De alguna manera, las unidades de información vinculan lo que sería el local. Todos los locales de las unidades de información deben tener los lugares cubiertos de manera segura. Tienen que tener una entrada, una salida y agregarle también para el tema de seguridad salidas de emergencia. En Venezuela, no todas las unidades de información tienen salidas de emergencia. De hecho, la mayoría de las instituciones por el lugar de entrada es la salida. Y esto no debería ser, porque si volvemos a lo que serían las causas extraordinarias y efectos por los cuales un documento se deteriora, hablaríamos del incendio, ¿sí? Y si hay un incendio y solo hay una salida y no se puede hacer más nada, no solamente afectaría la unidad de información, también al personal que ahí reside. El local debe tener impermeabilizadas las paredes. De hecho, los locales no deberían estar encima o debajo de donde haya tuberías. Esto para evitar de que las tuberías se rompan y puedan causar accidentes y se inunde el local.
Las temperaturas deben oscilar entre los 15 grados centígrados, no debe estar más allá de los 24 grados centígrados, porque las temperaturas también influyen en la reproducción de bacterias y hongos, ¿sí? La iluminación se recomienda que el microclima para los locales sean de lámparas fluorescentes y que solo se usen para el momento en que se vaya a consultar cualquier documento o colección, ¿sí? En cuanto a la iluminación, debe tener, si la unidad de información va a tener ventanas, las ventanas deben estar tapadas o deben tener persianas, de modo que la iluminación directa no entre, porque no entre a la unidad de información. Las estanterías tienen por debajo de 10 centímetros en la parte baja para instalar lo que le llamamos acá archivos móviles. También tenemos los archivos inmóviles, pero acá en Venezuela se usan mayormente los archivos móviles, o les dicen carritos, porque tienen material rodante y se manejan de esa manera. ¿Sí? Para instalarlos deberían tener un 10 centímetros del piso y 20 a 15 centímetros desde lo que sería la parte de arriba del local hasta abajo. Para los pasillos de cada uno de estos estantes deben estar entre 100 metros. 100 metros a lo largo y ancho, 100 metros a lo largo y 1 metro a lo ancho, de modo que cuando el personal pueda o quiera hacer una consulta, pueda manejarse de un lado a otro con mayor facilidad. La ventilación debería, y digo debería porque es muy poco común ver difuminadores de aire, ¿sí? No tenemos, o la mayoría de las unidades de información e instituciones no las tienen, lo que es perjudicial si el personal trabaja dentro de la unidad de información, porque ¿qué sucede? Muchas veces para ahorrar o no tienen otro espacio físico para el archivo, el archivo está, o la unidad de información está al lado de donde está el personal, y esto es perjudicial para la salud del personal. Deberían estar divididos, o sea, la unidad de información debería estar dividida y entraría ahí un área de cuarentena, ¿sí? ¿Cuál es el área de cuarentena? El área de cuarentena es donde se conservan los documentos que se sabe que de cierta manera pueden ser consultados, pero no deberían estar junto a los otros documentos, ya que estos afectarían la bioseguridad o la vida, el ciclo vital de los otros documentos. Entonces, no deberían estar juntos. La unidad de información debería estar dividida entre la colección, serie o fondo documental, el área de cuarentena para los documentos que no deberían estar juntos, y el área de consulta. En el área de consulta es donde debería estar el personal, ¿sí? Tanto el personal como el usuario, no cerca de la unidad de información o donde están los documentos, ¿sí? La bioseguridad. Se les recomienda siempre utilizar los guantes, batas, gorros, inclusive lentes de protección, porque a través de a través de las mucosas viajan las bacterias y hongos de manera más fácil y se ve afectada la salud del personal. Inclusive la bioseguridad va de la mano con la manipulación del documento y la seguridad. Los documentos no pueden ser manipulados con las manos libres, deben ser manipulados con guantes, ¿sí?
ya que en eso, eso incluye de que muchas veces la persona pasa la hoja, se moja el dedo y sigue pasando la hoja. Entonces eso afectaría no solo la salud de la persona, sino sería una causa física del deterioro del documento. Pasar la hoja con el dedo mojado le deja manchas y deteriora el documento. Además que en ese procedimiento no sabe usted si la bacteria está en el documento y usted la está incluyendo en su sistema. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta. Ok, ya va. Aló, buenas tardes, licenciada. Buenas. Yo tengo dos preguntas solamente. Ok. Bueno, tres preguntas realmente. De verdad, primeramente felicitarla porque de verdad que primera vez que participo en un tema de estos y es bastante interesante. Ok, muchísimas Sobre gracias todo en por este momento. participar. Agradecida. No, gracias a usted. De verdad, primeramente porque realmente pues el resguardo de los textos ha disminuido a nivel mundial mucho Sí. por el aumento pues de la información digital y la parte pues de reducir la parte de la producción pues de materia orgánica. En Venezuela existe algún centro para resguardo de textos. Y la primera pregunta, y la otra pregunta que le quería hacer era la siguiente. Desde el punto de vista infeccioso, en este momento, pues con la pandemia de COVID, a la hora de revisar los textos, queda plasmado en algunos libros el virus y puede transmitirse de esa manera. Ok. Procedo con la primera pregunta. Sí, en Venezuela la institución encargada de resguardar toda serie documental serían, en tal caso, porque está dividido entre el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional. Estos son los dos entes que deberían cubrir lo que sería la seguridad documental, ¿sí? Desde hace muchos años, incluso en el 2010, hubo un decreto presidencial en el cual eh, se dirigía hacia tu pregunta, que era la conservación documental, ¿sí? Y que los dos entes encargados de resguardar los documentos serían estas dos instituciones. Pero no tendría la certeza para certificarte si ellos realmente lo siguen haciendo o solo a ciertas instituciones gubernamentales o a nivel empresarial en institución, ¿sí? En cuanto al tema del COVID, se tiene muy claro que sí, este virus se propaga por el contacto, pero no precisamente, no dura, o sea, no tiene un ciclo vital tan fuerte como para mantenerse vivo en los documentos, así que no afectaría. O sea, si una persona con COVID toca el documento y un usuario también lo hace, no se vería afectado, porque la duración vital del virus como tal no se prolonga de tal manera que pueda verse afectado en esa manera. Okay. Ok, licenciada, bueno, de verdad, muchísimas gracias. A la Y hora. tengo una última pregunta, porque por lo Todas menos las yo que soy médico. quieras. Tranquila, gracias. Yo soy médico forense en Venezuela. Bellísimo, me encanta. Y tenemos, es que hasta donde sé, pues, la parte de la información médico-legal, la historia de la parte forense, investigativa, CICPC, esas cuestiones, la maneja o la resguarda una institución o como una unidad realmente dentro del CICPC, que es el acervo histórico del CICPC.
tiene Wow. conocimiento de esa unidad y allí se llega a cumplir alguno de estos protocolos para el mantenimiento de los documentos. Eh, Tengo conocimiento de que en el 6CPC existe una unidad de información, ¿sí? De hecho, tuve una colega que tuvo la oportunidad de formarse como profesional en esa unidad de información, pero no sé el protocolo que se lleva en cuanto a resguardo y conservación de documentos en ese lugar. Eh, Sería interesante porque eh, es muy interesante todo este tipo de protocolos, pero mi pregunta a tu respuesta, disculpa que te haga una pregunta, no sabes si hay ahí un manual de normas y procedimientos, porque en ese manual englobaría todos los procesos y procedimientos que se deberían llevar a cabo para la conservación y resguardo de los documentos. Incluiría esa parte de resguardo y conservación, no solamente cuando ingresa el documento a la unidad de información, también respalda el manual, las normas que se deben llevar a cabo, tanto internamente como profesional que trabaja en el área y de manera externa para los usuarios que van a consultar los documentos. Entonces, eso es lo que te pregunto, si tienen un manual de normas y procedimientos allá. Mira, licenciada, de verdad, desconozco totalmente porque yo estoy en el CENAMED, Ok. pero sabes que el CENAMED básicamente tuvo una división del 6CPC, pues, y eso queda, el acervo histórico queda en el 6CPC, pero en otra sede, pues, de las del 6CPC, y desconozco totalmente, pero voy a averiguar eso, porque Ah, sé bueno, que estamos hay a la mucha orden, información también doy documental. asesorías. Doy Perfecto, asesorías licenciada. acerca de eso, sí. De hecho, tengo una página en Instagram con la que promociono las asesorías documentales, incluyo todo eso, que fue la Perfecto. página de Instagram que puse en el grupo. Por Ok, ahí me no se puedes preocupe, ya la contactar. sigo. Muchísimas gracias. Ok, por acá tengo una pregunta. Buenos días, el tema está muy interesante. ¿Qué tipo de guantes es el más recomendable? Bueno, saben que tenemos varios guantes. Tenemos entre el nitrilo, látex, el polietileno. ¿Sí? Para la protección sería el más adecuado es el de nitrilo. ¿Sí? Es uno de los mejores. Bueno, yo los considero uno de los mejores porque realmente cubre lo que sería el resguardo de las manos, ¿sí? Y lo utilizan muchísimo para procedimientos quirúrgicos. Entonces, de mi parte, de la parte de luz, para mí los guantes más adecuados serían los guantes de nitrilo. ¿Tienen otra pregunta? Ok. Doctor Emanuel. Okay. Bueno, ajá, ya veo. Ah, bueno, chévere, de verdad, muchas gracias, dice José Gregorio, un placer. Bueno, Gracias a ti, agradecido de José verdad, Luz, Gregorio. por Gracias por la esta, invitación. por este primer webinar. Esperemos que no sea el último, No, que no, tengamos no va a muchos ser. más y más, precisamente como referían acá, que estaba escuchando al compañero, de que es un tema, o sea, son temas bien interesantes y difíciles, de encontrar profesionales que se dediquen a esa área. Sí, Particularmente porque quizás el bibliotecólogo y archivólogo está más orientado en la práctica como a los centros naturales, digámoslo así, los más comunes, los más cotidianos, que son las bibliotecas y los sí, archivos, pero sí, no sí, hacia el área, pero no hacia más que toda la clasificación y a la sistematización, pero no hacia la restauración, que creo que es no, algo que está extendido no solamente en el caso de bibliotecología, sino también en artes, incluso sí, en ciencia, en taxidermia, casi no hay nadie, y es un campo científico bien interesante.
y es parte también de la restauración, en este caso obviamente de piezas museales de orden científico, en este caso zoológico. Entonces, bueno, de verdad ha sido un placer, ha sido bien interesante, recordando que esta clase, este webinar va a estar colocado en nuestro canal de YouTube, que lo haremos llegar Buenísimo. por el grupo, igual para poder, pues como hay personas que yo sé que están interesadas, pero no se pudieron incorporar por múltiples razones. Entonces, yo voy a pasar directamente el video desde nuestra Perfecto. nube de Zoom para que la gente lo pueda ir viendo. Claro. Antes de que lo coloquemos por el canal de YouTube, que ya es público. Bueno, y eso lo voy a mandar por el grupo del webinar. Recordando también que, bueno, las personas interesadas en el certificado pueden escribir por el privado en el grupo de WhatsApp para estos fines. Igual allí está toda la información, yo la voy a volver a colocar en la información para poder obtener el certificado. Los certificados se entregan a máximo 2 horas después Perfecto. de finalizar el webinar por vía electrónica en el correo que nos suministre la persona. Tenemos diferentes medios de pago nacionales, en el caso de Venezuela, Colombia, México, Chile, Ecuador y el resto de los países con nuestro enlace de pago seguro, y también está la posibilidad de utilizar como medio de pago el Zelle o el PayPal. Perfecto. De igual manera, los invito a seguirme en mi página, que fue la que envié por el grupo. Ahí pueden hacer cualquier consulta y yo con gusto les estaría respondiendo. Bueno, sin más, agradecerles a toda la audiencia por esta participación acá en un sábado en la mañana, y también invitarles. En el día de la tarde vamos a tener 2 webinars. El primero tiene que ver con el área de medicina veterinaria forense, también un área incipiente en el caso de Venezuela, donde nosotros vamos a tener a la magíster médico veterinaria Raquel Céspedes, profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ya va a estar con nosotros a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, con su webinar Osteología Animal Comparada en Contextos Médico-Legales. Tiene la misma modalidad, es gratuito, la constancia arancelada, y luego en horas, 2 horas después, a las 6 de la tarde, vamos a estar con la doctora Ninosca Jiménez con semiología para personal de salud, obviamente semiología humana en este caso. Entonces, también esa posibilidad, la doctora Ninosca Jiménez, profesora universitaria, egresada de la Universidad del Zulia, médico intensivista, médico del trabajo. Entonces, bueno, agradecido, bueno, que tengan muy buenos días, allá ya es buenas tardes. Sí, gracias por la invitación y gracias a todos por participar. Infinitamente agradecida. Bueno, entonces damos por terminada esta sesión. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego.